Tú sabes que tú dijiste algo interesantísimo ahí y es, ya esto obviamente lo maneja un ginecólogo y demás, pero una simple infección de orina, simple digo porque no es un tema tan complicado, tan grave, pudiera causar, señores, puede no solamente llevar a prematuridad, sino también hasta aborto. Yo conozco casos de personas que han perdido, mujeres que han perdido sus hijos, su criatura por una infección, por una simple Claro, infección que que no fue es bien tratada. común, inclusive como tú Sí, dices, antes de las 24 semanas, la mayoría de nuestros países es muy difícil resucitar a un niño sí, o de sí, que quede con vida. sí. Y si una infección de orina puede ser el factor desencadenante de esa prematuridad. Por eso es Sí, importante de chequearse y tratarlo a tiempo para tratar de sí. evitar Ujú. ese tipo de cosas. Ok, doctor. Niño nace, lloró, bien, todo bien, está con la mamá, lo lactó, se va para su casa a los 2 días, al día, a los 2 días, dependiendo, ¿verdad? Cuando la decisión del doctor se va. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuándo debe ir a ver? ¿Cuándo debe a verte? ¿En qué momento ya debe llevarte el niño? ¿En qué momento empezamos ya las vacunas? Vamos a empezar ese proceso. Claro, pues se va a la casa, Ujú. dependiendo también de cada niño, porque hay condiciones que tú lo quieres un poquito antes. Pero yo dijera que 10 días es más o menos lo que uno debe estipular. Quizá primera visita debe ser alrededor del día 10 porque así podemos empezar al bebé. Es normal que los bebés pesen un poquito menos y pierdan peso, hasta un 10% de su peso de nacimiento, esa primera 2 semanas. Pero ese de 10 a 14 días es muy fundamental porque hay problemas que podemos encontrarlo ahí, sobre todo el peso. También ayudar a esa madre, darle ese grito de esperanza, porque no es fácil tener un muchacho que no duerma, que tú estés lactando, le exigimos demasiado. Entonces hay que Sí. apoyarle, nosotros los pediatras le apoyamos en ese momento ¿Y qué se y darle ven su en esos 10 días, paldarazo. doctor? ¿Qué usted ve, qué tú revisas en esos 10 días? Cuando esa Y primera visita, ¿qué sobre tú todo el ves? peso, el color de la piel, por El ejemplo, hay color de niños la que piel. ponen muy Sí. amarillo, la famosa bilirrubina, Ujú. no la que canta Juan Luis, sino que se deposita en la piel. Sí. Y a veces esos niños hay que ayudarlos con un poquito de fototerapia. Si pierden mucho peso, hay a veces que hay que hidratarlo un poquito mejor si están deshidratados. Hay algún tipo de enfermedades que se pueden buscar, encontrar ahí. Por ejemplo, enfermedad cardíaca, que hoy en día tratamos de hacer tamizaje. Ujú. O en la primera consulta le hacemos las saturaciones en dos áreas diferentes para determinar que no haya ningún problema cardíaco en ese bebé. A veces nosotros yo he tenido pacientes que oyéndolo o examinándolo, no sintiendo los pulsos, a veces me he encontrado problemas que lo diagnosticamos ahí. Para que la gente entienda, un ejemplo, un colega mío un día me dice, Rafa, me encontró conmigo en el pasillo, me dice, mira, estoy preocupado, este niño tiene 2 semanas, en la primera visita, por cierto. Ujú. Yo pienso que él está muy cranky, muy irritable, está llorando. Yo pienso que puede tener una infección, pero examino la vez que tú crees. Yo voy y lo examino y cuando lo examino no le siento los pulsos de abajo de la pierna. Cuando usted no tiene esos pulsos, hay a veces que el corazón tiene algún problema anatómico, que tiene una estrechez, que la sangre no le llega allá abajo. Eso se llama coartación de la aorta. Resulta que yo le digo, mira, yo no le siento los pulsos, vamos a estudiarlo. Vamos a hacerle un ecocardiograma a ver si tiene algún problema cardíaco, que nació con eso. Boom, nació con eso. Y ese niño se mandó a operar y ese niño está viviendo y coleando con el colega mío por ahí. O sea que ese es un gran ejemplo de la Claro. importancia de esa primera visita. Wow, doctor. Y qué bueno que tú digas eso, porque tantos casos que se hay de personas que adultas debutan con situaciones, un infarto, ay, se murió joven. No, y no fue que tal vez ya venía con un defecto de fábrica, con un defecto de que algo que nació Miovalvulato o algo, congénito. pero hemos mejorado con eso porque antes no lo Sí, hacíamos, pero ahora tenemos varios screenings, que eso es bueno mencionarlo en este tipo de actualidad. sí, ¿Qué cosa para yo ver el bienestar del bebé? El screen cardíaco, sí. tomarle la saturación, porque si está bajita le hacemos un eco, a ver si tiene un problema valvular o anatómico del corazón, número Ujú, uno. La famosa prueba del talón, que ujú, para que la gente entienda, eso le come un poquito de sangre, generalmente del talón, se hace después de las 24 horas y antes del mes para determinar enfermedades, que el niño no presenta síntomas cuando nace, pero sí después. Y antes que presente esos síntomas, podemos hacer algo para tratar de mejorar eso. ok, Y la pruebita auditiva, porque de 500 niños hay uno que no oye. Entonces eso también, si no oye bien, no habla bien. O sea que esa cosa, aparte de un buen examen físico para detectar cualquier problema de peso, problema de envergadura como cardíaco, esas tres tamices, cardíaco, talón y auditivo, son sumamente importantes ujú. asegurarnos que se complete en esa primera visita.
hay un tema, doctor, que siempre preocupa. Me acuerdo cuando mis niñas estaban pequeñas, que me preocupaba siempre, o no que me preocupaba, sino que estuvo atento y era el tema de los riñones y el funcionamiento de los riñones, si estaban orinando bien, ese tipo de cosas. También es parte esto de la evaluación, el tema renal dentro del proceso. Esa pregunta, Claro, esa conversación con la madre. Sí. sí, claro, inclusive una de las maneras de saber cómo ese muchacho está recibiendo suficiente leche materna es porque tú dices, oye, yo estoy dando, yo ese pega un poquito, pero no sé, si orina bien. Si, para que la gente se recuerde, nosotros le decimos, primer día, si orina una vez, segundo día, dos veces, y a partir de ese día, tres veces, uno, uno, dos, dos, tres, tres, ese muchacho está recibiendo, no hay que complementarlo. Entonces, Eh. la parte de la orina nos ayuda mucho a la práctica a ver el estatus de hidratación de ese bebé que exclusivamente le está. Déjame saludar, no sé si cuando ya dijo mi amigo, un abrazo, fue a ti o a mí, a la doctora Oceanía Mato, mi amiga que tengo que está ahí. Oceanía, ¿cuál de los dos fue? Yo espero que sea a mí. Está caliente conmigo, Oceanía. Eh, ok, doctor. Vamos a hablar entonces de las vacunas. ¿En qué momento empezamos a vacunar a nuestros niños? ¿Cuáles vacunas le ponemos? ¿Y por qué eso es tan importante, doctor? Y quiero hacerte esta pregunta, porque y me gustaría que habláramos un poquito amplio en esto, porque hay mitos con el tema de la vacuna. Bueno, hay una de las preguntas, por ejemplo, voy a poner esta pregunta para iniciar esto. Mira esta pregunta que nos hace Giselle Antigua, la voy a poner aquí en la interacción. Dice, ¿por qué algunas madres con niños diagnosticados con autismo aseguran que sus hijos tuvieron un retroceso en el desarrollo luego de la vacuna del primer año? Y Sí, eso quise hacerte esta pregunta, la tenía guardadita ahí porque realmente es algo que se escucha mucho y algo poniendo ahí en la que llaga, en la eh, llaga. eh, eh, Sí, mira, inclusive ahorita tuve una interacción con una persona que es los famosos anti-vaxxers, que no se quieren vacunar. Eh, obviamente me reservo el nombre, pero eso es algo que lo estamos viendo en la práctica. Y por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo entrené, soy faculty, todavía existe, y tengo amigos míos que en su práctica dicen: aquí no aceptamos anti-vaxxers, si tú no quieres vacunar, váyase. Hay estados que están obligando, si tú vas a ir a un colegio público, tienes que vacunarlo obligado, si no te queda como homeschooling. Yo sí creo que nada es obligado, pero también a esos bebés donde uno lo quiere proteger, la vacuna es una de las cosas que la ciencia ha avanzado. Y yo sé que hay teoría de conspiración con vacunas COVID, influenza, ese tipo de cosas, pero sobre todo esa vacuna que tiene muchísimos años, más de 40, 50 años en el mercado, la del polio, la de la que han meningitis, como digo yo. erradicado esas enfermedades, doctor, que las Pero a han veces huele, erradicado. a veces huele, entonces es difícil. Sí. Lo que pasa es que nuestros padres eran vacunadores. Y al ser nuestros padres vacunadores, usted no tiene un amigo manco, cojo, un muchacho turuleco porque le dio meningitis, que no oye. Pero Ujú. los millennials lo tendrán, esos centennials que no vacunan, van a saber lo que yo estoy Sí. diciendo. Pero la idea no es ponerle tampoco a acusarlo, pero sí lo recomendamos que se vacunen porque hay enfermedades prevenibles con eso. La pregunta que hizo Giselle es que, fíjate lo que yo te dije, el MCHAT o la parte del autismo, podemos hacer, lo hacemos de 18 a 2 meses. ¿Cuántas vacunas se ponen alrededor de ahí? Todavía ponemos vacunas, el Sí. refuerzo de la hepatitis A. Ahí se pone la neumococo, sarampión. Entonces, como también se ponen vacunas, bueno, hay que buscarle la culpa a algo. Claro. Pero Vamos a buscarle la culpa a la vacuna. Pero yo exhorto que le buscamos la culpa a otra cosa. Ujú. Porque yo digo, coño, pero si nosotros, y a mí me alarma, yo inclusive en mi misma práctica, ¿verdad? Yo cuando comencé, ya yo tengo 20 años de 20, hasta se me olvidó, 20 años médico, 16 de pediatra. Y yo digo, bueno, antes la incidencia de autismo era uno en ciento y pico y ahora estamos en uno en 37. Coño, ¿y qué vaina es? Y yo me pongo a Sí. pensar, yo soy vacunador y mis hijos están vacunados. Pero y uno dice, pero si esta vaina fuera la vacuna, pues todos los muchachos lo tuvieran. Claro. Pero ¿y por qué no buscamos otra cosa? Yo creo que la autoridad de los japoneses, ¿qué pasa con toda la cosa que estamos haciendo ahora de screen time, que el iPad, que el teléfono, que la vaina? ¿No puede ser eso en vez de la vacuna? ¿Por qué Claro. culpar la vacuna si no hay tanta evidencia y hay estudios longitudinales de diferentes países que no han encontrado esa asociación? Pero eso es una Sí. cosa que no lo vamos a resolver en un ratico. Sí. Es una cosa que está ahí. Creo que los pediatras somos grandes vacunadores. Entiendo que
todo eso que la gente dice, no, pero vamos a vacunarlo una vez ahora, que no sean combinadas. Creo que no hay evidencia para eso. Hay gente que escribe el libro sin tanta data. Pero es un tema difícil que estamos viviendo. Pero yo soy, mientras averiguo el caso, yo soy del grupo de que hay que vacunar y yo creo que la mayoría de la población lo piensa así, que hay que vacunar a sus hijos y gracias a Dios y los pediatras, yo no he escuchado un pediatra que haya dicho que no vacuna a sus hijos. Yo creo que todos al unísono, por lo menos en la República Dominicana, lo que conozco, lo que he hablado, siempre han hablado de la vacuna como una, no como una necesidad, como una obligación de padre a sus hijos para evitar complicaciones. Entonces, el ciclo de vacuna, doctora, empieza a partir de cuándo? Sí, generalmente se vacuna, la primera vacuna, el primer mes de vida es la hepatitis B. Hepatitis B. Después comenzamos a los 2, 4 y 6 meses vacuna contra la meningitis y la neumonía, que son la pentavalente o Mm. la hexavalente y la neumococo, Ujú. y un virus que da mucha diarrea que es el rotavirus. Eso se hace 2, 4, 6 meses. Al año hacemos sarampión, varicela, hepatitis A. A los 15 meses hacemos neumococo, a los 18 pentavalente, a los 2 años meningococo. A los 4 años hacemos refuerzo. Eso más o menos el esquema así, Ujú. abuelo de pájaro. Hay una Sí, vacuna que es la BCG que se pone en el estado, que es un poquito controversial. ¿Por qué no decirlo controversial? Porque hay países que lo ponen y hay países que sí lo sí, ponen. Esa BCG, que es la famosa marquita, sí. La de eh, la tuberculosis, la de doctor. la tuberculosis. Que bueno, que hay una pregunta que hacen ahí, que por si es necesaria. Yo creo que ahí yo te doy la información y yo creo que hoy en día la medicina es consensuada. Yo te doy la información, tú lo buscas y tú tomas la decisión. Yo no te puedo decir que lo haga o no lo haga. Pero lo que sí sabemos que la tuberculosis más común es la del pulmón. Y si tenemos tuberculosis del pulmón, la BCG no te cubre. Te va a dar, probablemente te va a dar. Pero la BCG sí protege contra una TB severa que se llama la TB meningia o la miliar, que es la diseminada. Yo, un Ujú. ejemplo, le di la aplicación a un amigo mío eso. Y yo, no, no, a una tía mía le dio TB meningia, cúbremela contra esa vaina. Y Claro, yo, hermano, póngatela. claro. Pero también tenemos manera de ver. Si un niño ha estado en contacto con tuberculosis a través de los años, hay exámenes que le hacemos y por suerte cuando tú estás en contacto no significa que tú te vas a enfermar de una vez. Ujú, Si tú entras en contacto, solamente el 10% se enferma. ujú, Entonces por eso es importante, no que si tú no se la pusiste, no que tú lo vas a soltar en banda, tienes que estar seguro de que no haya tenido contacto, porque si está en contacto, tú lo pones en tratamiento y evita que le dé tuberculosis. O sea que es un poquito ujú. controversial, pero ¿Por esa es qué la hay países que estadística. lo ponen y otros no? Porque, es más, esto Precisamente hasta de chanza, de burla, hay gente que hablan, que dice, eso, esa es la marca de los dominicanos. o de su desarrollo, porque lo ponemos los Sí. colombianos, los venezolanos. Ujú. Sí, sí, Precisamente porque te dicen, porque dicen que lo más común es el pulmón y si no te cubre no lo voy a poner, porque sí, no es costo efectivo. sí. Esa es la razón principal. Pero que quede, la que decide no ponérselo, la persona que decide no ponérselo, si el pediatra tiene manera de saber, porque nosotros es una realidad la tuberculosis, tenemos que estar en constante surveillance o buscando si hemos estado Ujú. en contacto para detectarlo temprano para que no llegue la enfermedad. Eso es, no se puede soltar. No, yo no estoy downplaying o diciendo, no, eso no es nada. No, la tuberculosis Sí. es algo real, tenemos que estar pendientes y tratarlo en el caso de que Ya exista la la decisión obviamente es particular de cada uno si complicación. decide hacerlo o no.